Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Wilson Pérez y estamos desarrollando este nuevo video para explicar el tema del RAC. Recuerden que sirven para todas las rutas. Vamos a hacer un RAC que significa generación aumentada por recuperación. Bueno, según AW Service, ¿qué es un RAC? Pues digamos que es la optimización de un proceso de salida de un modelo lingüístico de gran tamaño. De modo que haga referencia a una base de datos de conocimiento autorizada fuera de los orígenes de los datos de entrenamiento. O sea que para generar un LLM se necesitan grandes volúmenes de datos, pero él no le da la respuesta o tal vez no esté actualizado. Entonces, por eso generamos bases de conocimientos. Entonces, ¿qué realmente es un RAC? Pues es una técnica de inteligencia artificial que combina la recuperación de información con la generación de respuestas. Esto se está dando mucho en las empresas. Por ejemplo, cuando alguien contrata a una persona, y se tiene que adaptar, se tiene que entrenar, se tiene que formar y tiene que aprender a configurar sus equipos, sus herramientas para poder laborar. Eso genera unos gastos de entrenamiento y de adaptabilidad al puesto para las empresas. Y en ese tiempo muchos de esos trabajadores se van. Eso es un onboarding, ¿sí? Prácticamente es el proceso de integración de un nuevo empleado a una empresa. Este proceso abarca más que el primer día de trabajo y puede durar hasta 12 meses en algunas empresas o en algunos trabajos especializados. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya se adaptó, ya aprendió y se va? Pues este dinero y este entrenamiento lo pierde la empresa. Y eso se genera, por ejemplo, en los call centers o en los data centers que entran y salen muchas personas. Pues eso se ha generado, digamos, un problema que se tiene que solucionar. Aquí vemos los conceptos clave del RAC. Entonces, tenemos una parte de conocimiento del modelo del LLM. Entonces, este modelo puede generar alucinaciones, ¿sí? Si interactuamos directamente sobre un tema que no conoce o no ha sido entrenado a profundidad. Entonces, las alucinaciones es cuando el LLM no tiene la documentación actualizada, no tiene la información necesaria para darnos una respuesta y él trae los embeddings, o sea, los más cercanos en esa nube de palabras, nos trae una respuesta que tal vez para nosotros no sea la que necesitemos y a eso se le llama alucinaciones. No olviden que es diferente al bias o al sesgo, que es el que en el entrenamiento tiene más datos o están sesgados los datos. Entonces, son dos temas diferentes. Entonces, aquí viene la pregunta del usuario. Esta se puede obtener información de calidad dependiendo cómo se haga ese prompt, pero obviamente si tiene bases de datos externas y es neutral esa base de datos o es bien especializada, nos puede dar una respuesta mejorada. Y pues digamos que tiene que ver una pregunta en texto, pero sin diálogo y sin conversación. O sea que cuando yo hago una pregunta directamente el LM, pues me va a dar la respuesta de lo que tenga. En este lado, ustedes ven que las bases de datos externas y aquí, pues digamos que la conectamos con el LM y nos importa que ese ajuste fino de esa respuesta tome la información de lo que nosotros queremos. Si es algo muy especializado, por ejemplo, ciberseguridad, la ISO 27001, entonces la más actualizada, la 2022. Si es algo, por ejemplo, de ciencia de datos, ¿cómo bajamos la información más actualizada de Circular o de, por ejemplo, un database que necesitemos de algún dato de venta de casas o alguna database de esos que necesitemos para hacer algún modelo? Y va a tomar información más actualizada y más privada, digamos, de esas bases de datos para poder generar esa respuesta. Entonces, aquí vemos que sin el RAC, las respuestas pueden ser irrelevantes, así tengamos bases de datos o bases de conocimientos especializadas. Y lo que se quiere es que el RAC esté aquí en el centro, ¿sí? Para que tenga buen acceso a la información de calidad y sus buenas respuestas actualizadas. Entonces, ¿cuál es el proceso de funcionamiento y esas fases de ese RAC? Tiene tres fases. La primera, como están viendo aquí en la imagen, es el retriever o la parte de recuperación. Y se refiere al proceso de buscar y obtener información relevante de fuentes externas, no solo con las que han sido entrenadas los LLM.
Entonces aquí podemos tener documentos de todo tipo. Aquí está el segundo paso, que es la parte aumentada, ¿cierto? Entonces, que es el aumento que le hacemos a esa respuesta o al prompt del LM para que tengamos ese acotamiento de ese problema de alucinación. Entonces, en esta parte aumentada indica que la información recuperada se utiliza para ampliar y mejorar el conocimiento y las capacidades del sistema. Y tenemos un tercer paso, que es la generación, ¿cierto? Y en esta parte de generación hace referencia a la capacidad del sistema de crear nuevas respuestas o resultados utilizando información recuperada de esta zona, ¿sí? O pues digamos de ese conocimiento interno que nosotros le estamos brindando, algo muy especializado. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí para que entiendan el RAC. Digamos, yo soy el usuario y yo quiero saber sobre, por ejemplo, el CEO de San Alman. Y yo digo, bueno, vamos a mirar aquí qué pregunta le voy a hacer. Le digo, ¿cómo evalúa el hecho de que el CEO San Alman pasó por un despido repentino por parte de la Junta, ¿sí? En solo 3 días y luego fue recontratado por la empresa, asemejándose a una versión de la vida de esa de los Juegos de Tronos. Y pues digamos en términos de dinámica de poder. Entonces yo le estoy haciendo una pregunta un poco complicada, la paso al LLM y el LLM me da dar sin rack una respuesta. ¿Cuál es? Me está diciendo aquí esta respuesta que están viendo, sin rack. Dice, no puedo proporcionar comentarios sobre eventos futuros. Actualmente no tengo ninguna información sobre el despido y recontratación del CEO de OpenAI. Entonces, prácticamente no tiene en ese momento ese chat, esa IA, ese inteligencia artificial para darme una respuesta. Entonces, ahí viene el otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? Entonces, digo, no, yo quiero saber realmente qué pasó ahí. Entonces, lo que hago es que busco una documentación especializada, puede ser PDFs, Excel, páginas, enlaces, y cuando yo tenga esa documentación, porque pueden ser PDFs de 100 hojas, de 500 hojas, de 1000 hojas, extensa, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que tengo mi base de conocimiento. Esto sea, en el RAC se llama base de conocimiento, que puede ser varios archivos. Y una vez tenga esos archivos, yo lo que tengo que pasar es esta parte a la parte de indexación. ¿Cómo es la parte de indexación? Yo tengo que dividir este PDF en chunks, en pedacitos, como están viendo aquí. En ese documento relevante, él genera unos chunks, o sea, unos párrafos, unos pedacitos, y los va identificando, le va colocando un ID. Sin embargo, yo no puedo guardar en una base de datos vectorial lo que es el texto, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer esa o chunquinización, o hacer ese chunqueo, como le quieran llamar, que es despedazar esa información grande en pedacitos, darle un ID y ya lo tengo ahí organizado. Luego voy a hacer esa parte de los embeddings, ¿sí? ¿Y qué es un embedding realmente? Pues digamos que el embedding o vectores semánticos, digamos que en el mundo del procesamiento del lenguaje natural, los embeddings son representaciones matemáticas de las palabras o frases o documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una palabra que es un texto, yo tengo que representarla en un plano de diferentes dimensiones. Pero en las bases de datos vectoriales, yo no puedo guardar un texto, yo tengo que guardar, son coordenadas. ¿Sí? Por eso los embeddings se va a pasar el texto, pues digamos, a vectores. Aquí, por ejemplo, podemos observar en esta imagen el proceso de la red neuronal convolucional, lo que es el CNN. Y digamos que para clasificar esas imágenes, acá tengo la del carrito inicialmente, yo la paso a través de múltiples capas de convolución dimensional. Aquí, por ejemplo, le llaman polling. Y ese polling, pues digamos que en esta parte la red la extrae algunas características importantes en ese objeto. Luego, el embedding de la imagen, como va pasando ahí, la va extrayendo. Aquí ese embedding
pues de esa imagen es la representación numérica en un espacio exclusivo que hay acá. Entonces, mire que ese pedacito con esas características puede estar en una esquinita y ese es el embedding. ¿Cómo lo represento? Por medio de vectores. Y digamos que después se hace como una clasificación, como está viendo acá, y esa clasificación se hace mediante una función que se llama softmax. ¿Listo? Entonces, digamos que grosso modo, aquí es como funcionan los embeddings. Digamos que se transforma toda esta imagen en un vector denso de características en donde se capsula toda esa información. O sea, que si tenemos la palabra man, esta puede tener estas coordenadas, hablemoslo así, 0,3, 0,85, 0,45. En el espacio tridimensional toca pasar estos datos, dónde está ubicado. Esto es lo que entiende la base de datos vectorial. Y esas distancias se llama el top K. Entonces, tengo acá lo más cercano al hombre puede ser rey, lo más cercano al rey puede ser mujer, lo más cercano a mujer puede ser reina, y así él va mirando este top K, que es la distancia que hay entre esa nube de palabras. Bueno, entonces, como podemos observar ya más detalladamente en este plano, esto es lo que se pasa. Helicóptero por acá es, digamos que está en la posición 0, 2, 4. El dron, que está muy cercano a la palabra helicóptero, 033. Rocket, 042. Y así sucesivamente. Aquí estará, por ejemplo, abeja, águila, ¿cierto? Y estos animales tienen unas distancias que es el top K. En la nube de palabras se vería así. Por eso es que es multidimensional. Es complicado, digamos, entender cuántas dimensiones puede llegar a tener un token, ¿cierto? O cómo se va a tokenizar, digamos, todas estas palabras para que él las busque y, digamos, pueda dar una respuesta cercana a lo que nosotros querramos. Ahora, entonces vamos aquí, ya sabiendo que el embedding es pasar el texto prácticamente a vectores, como lo explicamos ahorita. Entonces, eso tiene que ver con la cantidad de tokens. Si yo coloco muchos tokens a un embedding, digamos que el chat se me puede reventar. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito irlo generando de a poco para que él lo pueda procesar. Luego de eso, yo ya tengo aquí y lo puedo guardar en distintas bases de datos vectoriales, como Chroma y otras que vamos a ver. Cuando ya lo tengo así, lo que se hace es que se envía la generación aquí del prompt, la combinación del texto y el prompt, y ahí sí se envía prácticamente el LM. El LM se puede congelar o se puede, digamos, tomar para que ayude a generar una respuesta. Entonces, aquí ya estamos viendo la respuesta con RAG. Entonces, prácticamente esa respuesta con RAG ya no me dice que no tiene información, sino me dice, digamos, esto sugiere desacuerdos internos significativos dentro de OpenAI con respecto a la dirección futura de la empresa y sus decisiones estratégicas. Luego, todos estos giros y vueltas reflejan luchas de poder y problemas de gobernanza corporativa dentro del OpenAI. Entonces, mire la diferencia y la acotación entre una respuesta sin RAG y una respuesta con RAG. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían esas bases de datos vectoriales? Aquí tenemos este cuadrante de esas bases, donde me dice que son bases de datos vectoriales dedicadas. Está Chroma, Vespa, Milbus, RAN, Marco, LanceDB. Sí, aquí está más o menos hacia donde trabaja con Apache 2.0. Aquí tenemos las fuentes, ¿sí?, disponibles que hay, y estas otras que también en la parte de DevNet se trabaja en el capítulo 7, que es Progress, o SQL, Cassandra, OpenSearch. Pues digamos que esas bases de datos vectoriales soporta, digamos, esa búsqueda, pero pues obviamente tiene una configuración diferente. Y aquí está en estas que son comercial, Elasticsearch, Redis, Dropset y Single Store. Bueno, entonces, ya mirando, ustedes pueden hacer el resumen de cómo funciona realmente el rack. Aquí vemos usuario, pregunta, viene en nuestra base de conocimiento, hacemos la división, el splinter o la shukinización, aquí hablemosle así
de los documentos, partirlos en pedacitos, luego los convertimos en embeddings, ¿cierto? Para que la base de datos vectorial lo reciba, hacemos el retrieval, la recuperación, identificamos aquí los chunks con un ID y combinamos el texto con los prompt y nos da la respuesta. Bueno, de RAC existe pues varios, este es como el ingenuo, el básico, le dicen así. Aquí lo mismo, tenemos el usuario y la pregunta, hacemos la recuperación, por este lado tenemos la base de conocimiento, tiene una indexación, o sea, los ID que le damos de importancia a los chunks, a los embedding, y luego se hace el prompt. Se congela aquí un poquito el LLM, pues prácticamente para que la respuesta sea más precisa y sale. Pero este modelo puede ser un poquito más caro. El siguiente es este avanzado. Y en este avanzado tenemos aquí el usuario, la pregunta, la base de conocimiento, la indexación igual, hacemos la recuperación, pero aquí hay un digamos, retriever, digamos una pre-recuperación, dependiendo de los queries que estamos haciendo. Y tiene un módulo adicional que le da el re-rank, que es el ranking de importancia de los chunks dentro de los documentos, dependiendo de la pregunta. Ya vamos a explicar, tiene un sumario, una sumarización, que es la parte de resúmenes, que evita, pues obviamente, más procesamiento, o sea, menos costo, y la fusión. Entonces, prácticamente aquí, después de hacer ese re-rank, la importancia de hacer el resumen, manda el prompt y obviamente su salida va a ser mucho más rápida, por eso es más económico. Y tenemos los que son modulares. Aquí ya es cuando se utilizan memoria y tiene el rewrite y el rerun. O sea que ya, digamos, tiene un contexto para seguir trabajando. Y pues obviamente aquí están los procesos. De estos vamos a hablar en otro video. Tiene el rack un ecosistema. Entonces hay racks para diálogo, hay otros para preguntas y respuestas, ya muy especializadas. Otra para sumarización, digamos que yo tengo un documento de 1000 hojas, necesito hacer, por ejemplo, un resumen. No es fomentar la pereza, sino que cuando usted tiene que leer mucho y necesita buscar algo interesante, por ejemplo, en los juzgados, que tienen muchos casos, pues puedo ayudarme de la IA para mirar los puntos más importantes y poder avanzar en ciertas cosas. Después tendrá que leer todo, pero pues no sé. Eso ayuda en esos trabajos que tienen que leer demasiados documentos al día. Y en esta parte de verificación en sitio. Tecnologías que trabaja LangChain, LlamaIndex, Flowwise y AutoGen. Y aquí vemos esta parte de Prospect Rack, o sea, con los objetivos que tiene realmente. En esta parte la modalidad de extensión y el ecosistema. Si es customatización, simplificación, especialización. Y aquí la parte de evaluar el rack. La parte de evaluación del rack pues es muy compleja. ¿Por qué? Porque imagínense que él está dando respuestas y yo tendría que ir a mirar de dónde sacó la fuente, si fue exacta o no, pero sí es bueno hacer eso para mirar qué tan precisa está dando la respuesta, si la está tomando directamente de la documentación que leí, si fue el ranking más importante o el ranking diferente. Eso es la parte de evaluación. Y aquí tenemos el paradigma, porque aquí pues digamos que entra la ética, cómo vamos a aplicar estas técnicas y si realmente, por ejemplo, facilitan, mejoran, fomentan la pereza, bueno, esos ya son temas ahí a tratar, ¿no? Obviamente. Entonces, esto era lo que les comentaba. Entonces, tenemos los documentos, como son muy amplios, muy grandes. Yo lo tengo que, digamos que, colocar en pedacitos. Recuerden que cuando usted dice chunk, es como dice, usted va a chunkinizar mi corazón, o sea, lo va a romper en pedacitos. Entonces, esa palabra les va a hacer recordar que chunk es como dividir en pedacitos ese documento, ¿cierto? Ponerle un ID y luego aquí, pues digamos, esos small chunk los entra al embedding y el embedding pues hace pues, esas tareas, ¿no?, de recuperación. Y él organiza dependiendo del top K. El top K es las palabras que les explicaba ahorita, las más cercanas a los vectores. Y él dice cuáles son las palabras más cercanas o las que más tienen relación para enviarlo al LM y dar la respuesta. Este es un ejemplo del top K, por ejemplo. Tenemos aquí una parte del documento y yo le hice una pregunta sobre algo del siglo XXI.
él toma el pedacito y le dice que este es el top K, uno de los más importantes ahí. Lo rankea, digámoslo así. Y me trae una respuesta más acertada dependiendo de lo que diga mi base de conocimiento. Entonces aquí vemos, grosso modo, dónde estamos y qué hace falta estudiar. Entonces, en este árbol de la generación aumentada de Retriever, pues vemos el rack. Pero a medida que empezó a salir, mire, con GPT-3, GPT-3, 2020, 2022, 2023, 2024, que está en lo último, pues vemos toda la serie de tecnologías que se van complicando. Digamos que esta es muy costosa y más difícil, que es el fine tuning. Obviamente se necesitan más datos, más procesamiento, que esto es lo que hace OpenAI al entrenar sus modelos. Pero vemos que hay muchas técnicas que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿cierto? Acá está la red computacionales. Podemos aquí ver cuál es la parte de fuentes de aumentación de color verde, amarillo, la estructura de la data y el LM de color como rosado. Y los procesos de aumentación también. Si es retrieval, si es interactive retrieval, si es, bueno, es adaptativa retrieval o recursivo, como ustedes ven. Entonces, aquí dice si tiene preentrenamiento, si es fine tuning, o sea, la parte de esto se llama, sería la parte de ponerlo más fino, o sea, más entrenado, o la parte de inferencia. Bueno, esa es como la documentación. Les voy a dejar una documentación extra aquí debajo del video para que ustedes la revisen. Y ahora nos vamos a ir a Flowwise a hacer el rack. Bueno, recuerden que el rack, ustedes tienen que haber instalado Flowwise. Este está a nivel local, local 3000. Lo tengo para que queden guardados en su equipo. Y lo que van a hacer es crear acá donde dice uno nuevo. En ese nuevo, ustedes le pueden ahorita colocar el nombre cuando vayan a guardar. Si le van a dar guardar, pues obviamente le va a pedir un nombre. Vamos a colocar aquí como chat con memoria. Chat memory. Listo, vamos a darle guardar y ya quedó guardado. Entonces, en este menú vamos a empezar a sacar, por ejemplo, los split o los chunk. Entonces, aquí están. Y vamos a buscar, por ejemplo, este que se llama Recursive Character Text Split. Es lo primero que vamos a sacar. Listo. Aquí dice cuántos son. Vamos a ponerle a un documento que va a subir que tenga 400, 500. La idea es partirlo en varios son para que los pueda procesar. Yo voy a poner 500, pues ustedes pueden colocar. ¿Sobre cuántos? Yo lo voy a dejar como 10. Listo. Esta es la primera parte. Entonces, la segunda que tenemos que sacar para conectar acá, vamos al menú y buscamos la parte de los textos, de documentos. Entonces, ¿qué voy a cargarle? Voy a buscar aquí, por ejemplo, un PDF. Voy a subir, acá hay diferentes tipos, si son carpetas, si son folders, si es un GitHub, si es un JSON, ¿cierto? Pero voy a buscar aquí donde dice PDF archivo. Listo. Entonces, yo voy a sacar este PDF y lo voy a correr. ¿Cómo lo corro? Le voy a pegar de aquí, clic, sostengo el mouse y lo conecto aquí. Listo. Y aquí subo mi documento. Ahorita vamos a buscar un documento y lo vamos a subir. Digamos, esa sería mi base de conocimiento. Luego voy a correr esto para acá, voy a minimizarlo. Y lo siguiente que tengo que sacar es la memoria, un Memory Vector Store, para que tenga memoria en la parte de conocimiento. Entonces vamos a buscar aquí Vector Store. Vamos a darle acá, Vector Store. Vamos a buscar uno que diga In Memory Vector Store. Este. Y vamos a sacarlo acá. Luego lo vamos a conectar. ¿Cómo vamos a conectarlo? De esta parte del documento, doy clic, sostengo el mouse al documento. Y en esta parte del top cap, yo le puedo colocar cuántos datos traigo yo. En ese top cap voy a decirle que 3. Ahora, ¿qué nos faltaría conectar?
Nos faltaría conectar por este lado con qué modelo vamos a trabajar, con qué, digamos, embedding, ¿sí? Y la parte del embedding, voy a bajar este un poquito, voy a bajar este otro poquito, voy a ir acomodando y voy a buscar acá esa parte de los embedding. Entonces, voy aquí en embedding y esta vez voy a trabajar con Cohere. Les voy a sacar Cohere, listo, y este es el embedding Cohere. ¿Cómo conecto ese embedding? Prácticamente ese embedding lo voy a conectar aquí al embedding. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a conectar las credenciales. Esa credencial tiene que ir usted a Cohere y en esta parte de API Key van a copiar acá. Esta que se llama Default, yo ya la tengo creada. Si no, usted le dan aquí crear y simplemente al crear pues le dan el nombre y le genera el API Key. Luego de estar ahí, lo que yo voy a hacer es copiarlo. Me voy a Flowise y yo puedo generarle aquí una que diga crear nuevo. Pego el nombre y pego mi credencial. Yo ya la tengo aquí creada. Entonces voy a darle clic acá y la tomo esta que dice por default. Así le llamé, usted le puede cambiar el nombre. Listo. Ya está conectado esa parte. Entonces ya tenemos la primera conexión. ¿Qué nos falta para que funcione todo? Vamos a ir aquí y buscamos una cadena, un chain. Y en ese chain, lo que vamos a buscar es uno que diga conversacional, retrieval. Busquémoslo por acá, conversacional, retrieval. Este de preguntas y respuestas, Q&A. Listo, vamos a colocarlo por acá. Y esta es la que me va a permitir unir, pues ya lo que me falta. ¿Cómo lo voy a unir? Entonces voy a ir, por ejemplo, a esta parte de la memoria y voy a conectar esta partecita del retriever aquí en esta parte del vector store y lo suelto. Listo, ya lo conecté. Y aquí me faltaría conectar desde, por ejemplo, coger desde la parte del chat, busquémosle por aquí, donde diga, pues obviamente me faltaría sacar el chat, me falta sacar el chat. Entonces nos vamos a ir aquí, vamos a buscar el chat, lo vamos acá, iremos aquí donde están los modelos de chat y voy a coger el mismo de coger, ya que tengo la clave. Al sacar el chat, voy a acomodar este un poquito más para acá. Vamos a correrlo. Entonces, este chat sí lo tengo que conectar a esta parte del chat. Listo. Y aquí vuelvo y llamo mi llave. Yo lo llamé por default. Y le puedo cuadrar la temperatura. 0 menos creativo, o sea, más puntual, y 1 más creativo. Voy a dejarlo en 0,6. Más creativo es que le da una respuesta, digamos, más humana, más chévere. Si yo necesito que no sea así como tan jocosa ni nada, pues le doy 0. Listo, y ya está ahí. Lo primero que van a hacer para que esto funcione es revisar las conexiones, revisar que tenga la llave y van a cargar el documento. Entonces, para este ejercicio voy a descargar un documento, por ejemplo, de la ISO 27000 versión 2000. Voy a bajarlo acá y lo voy a guardar acá. Listo. Guardar, se llama NQA. ¿Listo? Ahí ya lo descargué. Lo voy a cerrar. Me voy para mi Flowise y yo tengo que cargar mi base de conocimiento. Si yo tengo más, pues lo cargo, ¿no? Entonces le doy aquí, lo busco y lo voy a cargar. Y él me aparece acá, que ya cargó. Voy a darle guardar. Espero aquí, ha guardado. Segundo, tengo que darle aquí, en donde dice prácticamente, voy a poner aquí la manito, que suba al Vector Store Database. Entonces le voy a dar clic aquí y mire que él me dice que aquí están los Splinter, están los PDF, lo que ha cargado, sí. Listo, démosle observe. Y él va a empezar a hacer todo el proceso. O sea, va a dividir en chunks, le va a dar los ID y me va a generar, pues digamos, todo ese proceso. Entonces vamos a esperar unos segunditos y él me va a dar, digamos, como si fuera las referencias. Mire,
ISO 172. Y aquí podemos ver cómo lo va guardando a través de un JSON, ¿cierto? La estructura de esta partecita. Por ejemplo, hizo uno acá, muy corta, hizo otra acá, o hizo otra acá, y estos son los chunks, y además tienen un ID. Y ese ID va generando, digamos, la organización para que guarde en esa base de datos vectorial. Entonces le vamos a dar cerrar, y para probar, abrimos aquí este chat y vamos a preguntar algo. Por ejemplo, ¿qué es la ISO? ISO 27001. Listo. Le voy a dar enter. Inicialmente, pues obviamente esos modelos son entrenados en inglés. Él se demora un poquito porque obviamente hace un proceso diferente a los LLM, pero como veían en el video anterior que colocamos un DeepSeek de 70 millones, pues aquí ya me dio una respuesta. La ISO 27001 es una norma reconocida internacional, ¿listo? ¿De dónde saco esta información? De mi base de conocimiento que yo lo coloqué. Es un PDF muy corto, pero yo le puedo colocar toda la ISO 27000 que está toda la explicación. Entonces voy a sacar una respuesta muy, muy acertada en el sentido de que va a tener menos alucinación. Voy a preguntarle, ¿qué me puedes explicar de este tema? Por ejemplo, en ciberseguridad. Vamos a ver si el documento que yo le cargué tiene esa información. Ya va muy rápido, si ve la velocidad. Entonces dice, la ISO 27000 forma parte de un conjunto más amplio de normas ISO relacionadas con la seguridad de la información. Ciberseguridad. Dice, estas normas ayudarán a la organización a proteger su información. Listo. Y empieza a darme algo más específico. Proporciona un marco, me explica todo, le dice todo. ¿De dónde saco esa información? Ya acotamos de mi base de conocimiento. Entonces, como ustedes ven, pueden proporcionarle un PDF, dos PDF, si tienen tres PDF, los van uniendo con I Love You PDF o con alguna herramienta, y o si no cambian este tipo de archivos, si es un Excel, si es una base de datos, si es un enlace, y van entrenando su chat. Y como tiene memoria, él ya le da el contexto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la última pregunta. Explica detalladamente cómo aplico la norma ISO en, por ejemplo, en la empresa de ciberseguridad. Le vamos a dar enter y él ya me está dando los pasos. Mire la velocidad, este sale mucho más económico, está en sitio, está local, o sea que no hay fuga de datos y está tomando una base de conocimiento que yo le di. Entonces, observemos que dijo, la aplicación de la norma en una empresa de seguridad implica sugerir los siguientes pasos. Dice concientización y compromiso, análisis de la situación actual, planificación, implantación. Bueno, acá están todos los pasos. Entonces espero que este video, pues obviamente usted lo entrene, yo bajé cualquier documento, yo lo hice como una forma más rápida, pero van explorando los tipos de carga de documentos, cuántos chunks voy a hacerlo, si lo divido entre más chunk, pues más precisión, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que ir manejando esta herramienta. Bueno, digamos que ya lo tienen listo, ya lo entrenaron, entonces se van a esta partecita de código y aquí en esta parte de código yo lo puedo embeber. ¿Me dan en qué? En Python, en Java, en Curl, o sea, tengo varios lenguajes, ¿cierto? En Full Page HTML. Entonces, si yo lo quiero embeber, o sea, meter en una página que tengo, lo puedo hacer. Y si no, le puedo dar aquí donde dice compartir. También busco la autorización. Si necesita autorización, yo le puedo generar aquí un key, adherir un nuevo key, una autenticación. Y si yo ya lo quiero, le doy aquí publicar, copio el enlace y aquí pues obviamente le doy el título, el avatar, lo que se explicó en el video pasado. Le da, por ejemplo, el mensaje de bienvenida, el mensaje de error, si hay, el color del fondo. Esta vez lo voy a dejar, por ejemplo, de color naranja.
le coloca un enlace de un avatar si quiere que salga digamos, un robot o lo que ustedes quieran, el título. Entonces, ciberseguridad al alcance. Yo le voy a colocar cualquier cosa. Si ustedes son más expertos, lo decoran. El avatar, el color. Si quiere que se vea el avatar, ustedes le prenden aquí el botón, el texto de qué color lo quieren. Sí, bueno, acá hay un montón de cosas que ustedes pueden mirar. Le dan guardar cambios. Listo. Yo ya como copié el enlace, entonces yo lo que puedo hacer es abrir una nueva pestaña, pego el enlace y me va a aparecer ya en una página mi chat. Pues ahí, como lo hice fácil por cuestión de tiempo el video, pues me sale así. Y voy a preguntar, ¿me explicas qué es la ISO 27001? Le voy a dar Enter y miremos a ver cómo sale. Ya el fondo, el color, la letra, todo eso, el avatar, usted lo puede mejorar. Entonces, él en la primera vez, digamos, mientras hace todo el proceso piensa, pero ya el resto de respuestas con contexto y memoria responde mucho más rápido. Entonces, vamos a esperar y mire, claro, ISO 27001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información. Y tararán, listo, perfecto. Espero que les guste y vamos siguiendo en esta parte de no code, porque después si vamos a trabajar desde Python, pues digamos ya muchos RAG y muchos modelos de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado.